Bueno, Juan, una cosita antes que arranque, disculpa. No, entre las consultas previas, que yo pedí consultas previas y no tuve tiempo de pasártelas, pero en verdad la principal era por ahí en algún momento de la charla si se puede redondear hacia lo que se espera del trabajo práctico en sí. Si es posible eso en hacerlo en alguna instancia, porque fue una consulta sí, que por no ahí es podríamos en algún tanto, momento no es rematarlo. tanto este objetivo, pero bueno, la idea No, era lo sé, pero si se discutirlo puede en algún momento, 2 minutos total, la que podamos unidad dedicar. temática. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo le va a todos y todas? Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a este espacio que va a ser sistemático durante la cursada, en donde ustedes tendrán la posibilidad de interactuar con él o la profesora que dé los contenidos teóricos del programa, de la asignatura, que les permitirá preparar el final de la materia. Ustedes ahora están cursando la parte práctica, pero también cuando aprueben la parte práctica, después van a tener que rendir el final en la parte teórica. Entonces, que ustedes vayan sistematizando los textos bibliográficos de cada unidad temática y una síntesis de cada una de las clases, que en este caso tengo entendido que la armé hasta en 4 partes, a ustedes les va a servir para el momento de rendir el final. Si lo van haciendo sistemáticamente, van a poder tener que el final es simplemente un repaso de todos los resúmenes y síntesis de los debates que han tenido. Así que la idea es escucharlos sobre las dudas que pueden haber quedado después de haber escuchado una clase larga de muchas partes que las corté para poder hacerla más a menos, que no sea tan larga, pero en realidad los contenidos de la unidad temática me llevaron a que sea de ese tenor la clase. Nosotros todos los contenidos de la unidad temática los vamos a desarrollar en estas clases expositivas y usamos todos los textos que están en la bibliografía del programa. Eso para que aclarar el marco en que se van a desarrollar estos encuentros. Mi idea, ya que se han cansado de escucharme, porque es larga la clase, es ahora al revés. Que ustedes me interpelen a mí, me pregunten, saquen dudas, cosas que no han entendido. No sé, estoy para escucharlos y poder interactuar. Y también conocerlos un poco, porque en esto de hablarle a una pantalla, yo le hablo no sé a quién, digamos. Entonces, este espacio me da, si pueden prender las cámaras, también me gusta conocer a los estudiantes a cuáles le estoy hablando, ¿no? Así que bueno, aquel que pueda aprenderla, que no esté acostado o que no tenga problemas de internet, me encantaría que la aprendan. Antonio, por ejemplo, se animó, Lucas también. Bueno, los escucho. Preguntas, dudas, ¿pudieron escuchar la clase? Miren lo que yo hice. Yo me hice, como es una clase larga, me levanté temprano, digo, me van a preguntar y no tengo toda la clase en la cabeza. Me armé una síntesis de la clase. Cosa de situarme yo en la clase. Si usted me pregunta, yo sé, bueno, me están preguntando sobre tal tema. Eso es lo que deberían hacer ustedes también. Bueno, pregunten. No quiero ser malo y hacerle preguntar a Antonio, que puso la cámara, pobre. ¿Sí? ¿Sobre qué trató sobre qué trata la unidad temática 1, por ejemplo? ¿Qué temas abarca? Los problemas urbanos, digamos, el rol del arquitecto sobre esos problemas, digamos, sobre la intervención en la ciudad. Muy bien, Romina, muy bien. ¿Por qué entendés, por un lado, los problemas urbanos? Perfecto. ¿Por qué crees vos que habla de los problemas urbanos? O yo desarrollo ese tema en la clase. ¿Qué te parece, Romina?
Y porque es uno de los, digamos, de los muchos problemas que existen en el territorio hoy en día. En realidad, a partir de los problemas surge la necesidad de la planificación. Exacto. Si todo estuviera perfecto, si no Sería hubiera un mundo. problemas, diríamos que no haría falta esta herramienta, ¿no? La planificación. Entonces, por eso, uno de los puntos que desarrollé eran los problemas urbanos dentro de las transformaciones territoriales y los cambios de paradigma, que en ese punto desarrollo el tema como un aspecto de los problemas urbanos. Bien, lo otro que dijiste es el rol del arquitecto en la planificación. Y ahí, ¿qué aprendieron? Ahí, ¿qué aprendieron? ¿Se imaginaban ustedes que como arquitectos podíamos o teníamos tantas incumbencias respecto a la planificación, o se imaginaban arquitectos de hacer edificios nada más? Lo que está bueno es que a través de otras disciplinas y trabajando con otros profesionales que se especifican en otras ramas, uno es como que intenta investigar y hallar la problemática grupalmente, ¿no? Junto con todas esas personas que estudian otras cosas. Muy bien, Florencia. ¿Y por qué entendés que los arquitectos necesitamos agruparnos con otras disciplinas para abordar los problemas? Y porque una ciudad no está solo compuesta por elementos arquitectónicos, sino que conlleva consigo también cosas ecológicas, una cultura, una historia, economía, política, y sería imposible para los arquitectos poder abocarnos en profundidad a cada uno de esos temas. Muy bien, Florencia. En realidad nuestra realidad es compleja, compleja no por lo compleja que muchos problemas son complejos, sino que está compuesta por distintas dimensiones que hacen ese problema, como vos decís. Puede ser político, cultural, económico, geográfico, ecológico. Y bueno, nosotros no estamos preparados para poder abordar el problema desde todas esas dimensiones. Hay gente que está preparada para desarrollar de manera más específica esos problemas, pero sí nosotros como profesión tenemos una cualidad frente a otras, que es la de saber integrar. Los arquitectos generalmente somos integradores en nuestro conocimiento. Cuando uno trabaja en la interdisciplina se da cuenta que es una potencia que tenemos. Hay otras disciplinas como que están muy enfocadas en sí mismas y le cuesta integrar el otro saber. La biología, por ejemplo, que he trabajado con biólogos, es todo naturaleza pastisto, y pastito y pajarito. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros somos esencialmente integradores, porque sabemos que una obra no la podemos hacer solos, necesitamos de un montón de actores. Bueno, y acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces, creo que saber que somos importantes y que tenemos presencia en estos temas es fundamental, pero también es fundamental que sepamos que no somos el centro del universo, que necesitamos sí o sí del saber del otro, de otras disciplinas, como vos bien decías, Florencia. Entonces, ahí vamos entendiendo las dimensiones de los problemas, ¿no? Que los problemas, para abordarlo en su real dimensión, los tenemos que mirar de una perspectiva de la complejidad, de la multidimensionalidad, como dijimos, múltiples dimensiones, múltiples disciplinas, y la multiescalaridad. Es decir, hay muchas escalas, por más que uno vea un efecto local, ¿sí? Vea un problema en el territorio que está viendo, por ahí ese problema tiene su incidencia en un contexto más amplio que el local. Así que eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de las pandemias, para ponerlo. O sea, si bien está repercutiendo una ciudad, hemos visto que la escala es global. Uno lo está sufriendo, puedo tener un pariente con COVID, lo tengo acá al lado, pero ese problema, esa enfermedad surgió en China
y se propagó rápidamente por todo el mundo. Cruzó el océano en menos de 3 meses. Y aparte, el tema de la planificación, ahí prendo la cámara. Sí, Miguel. Ahí. El tema de la planificación, justamente creo que, ya que tomaste el tema del COVID, se trata también del humano interviniendo en áreas que no tiene que estar interviniendo. En China lo que se vio es un avance sin freno de la urbanización en zonas que tendrían que tener algún tipo de protección porque se metieron en el hábitat de especies que no tendrían que tener contacto con los humanos, y ahí se encontró un rápido vínculo para que este virus tenga contacto con el humano, porque el coronavirus es una enfermedad que para los animales es muy común. Nunca pudo encontrar como el vector para poder entrarse en los humanos. Y al principio, antes de que empieces a grabar, estaban hablando de cómo cambió el coronavirus a la humanidad, ¿no? Y esta cuestión desde el AMBA en donde hay que enfocarse. El coronavirus cambió absolutamente todo, y a mí esto me está haciendo pensar cuando estamos diseñando, qué sé yo, una sala teatral. Ya no podemos diseñarlo como antes, porque el coronavirus llegó para quedarse, ya. Y ya no podemos diseñar una butaca al lado de la otra. Bueno, Miguel, eso puede ser, digamos. Inicialmente el coronavirus llegó por un tiempo, no sé si para quedarse seguramente, pero va a haber como la tecnología y el conocimiento avanza, por suerte, en una sociedad de este milenio, lo que hace es conseguir la respuesta, la solución más rápida que en otros tiempos, ¿no? Donde la tecnología era más lenta. Pero vos introdujiste un tema muy interesante, que es el tema de los asentamientos humanos, que está dado en la clase, y cómo los asentamientos humanos, que es la ocupación de la población en el espacio, ¿no? Así lo define la Declaración de Vancouver, de manera irresponsable genera problemas en la ecología que incide en los seres humanos, no solamente de los que se asientan en lugares inapropiados, sino como en este caso, como vos decís, afecta a aquel que por ahí no se ha sentado en un lugar inadecuado. Con lo cual, los asentamientos humanos tienen su apropiación del territorio, y esa apropiación que hace el ser humano del territorio puede ser adecuada o inadecuada. Si es inadecuado, aparecen los problemas. Y es ahí donde la planificación como herramienta entra en juego. Ahora bien, la planificación, ¿hay un solo tipo de planificación? No. ¿No? ¿Quién dijo que no? No, Miguel. Miguel, ¿por qué no, Miguel? Porque tenemos la planificación física como lo que abarca a la planificación territorial, a la urbana y a la sectorial. ¿Ahí podría alguien ayudarlo a Miguel a corregirlo un poquito? Estás acertado, estás cerca, pero hay algunas cuestiones que hay que ajustar, Miguel. Es un cuadro que yo presento de Pujadas, que está en el texto de Pujadas. Porque la sectorial la tengo que sacar porque puede abarcar... sí. Ese cuadro es muy importante que lo comprendan, porque es parte de una pregunta del final, seguramente, ¿no? Los tipos de planificación, ¿no es cierto? ¿Alguien hizo ese cuadrito, un resumen, o lo tiene? Como que tenemos dos grandes tipos de planificación.
la normativa y la no normativa. ¿Se acuerdan de ese cuadro? Sí. Sí. Y por el otro lado están las políticas de orden regional que generan desequilibrios territoriales. ¿Se acuerdan esas tres patas de ese cuadro de Pujadas? Que los di en el punto 3, naturaleza de la planificación, no, punto 4, planificación territorial es tipo. Ese cuadro es importante en el sentido que sitúa la planificación normativa, es aquella que se maneja por normas y se concretiza en el espacio. La planificación estratégica está asociada con la planificación que lo que busca es desarrollar y consensuar los objetivos socioeconómicos de un determinado territorio. Que obviamente esos objetivos consensuados entre diferentes actores van a tener sus consecuencias en el espacio. Por ejemplo, si decimos, tenemos una ciudad portuaria en donde su puerto está con problemas de funcionamiento y se acuerda en el marco de una planificación estratégica mejorar todas las infraestructuras de ese puerto para posicionarlo en el concierto internacional y vincularse con otros puertos, y tenemos que mejorar todos los accesos al puerto, bueno, eso implicaría, ¿sí?, llevar a cabo acciones en el plano de lo físico. O, por ejemplo, otro ejemplo más concreto, y lo vamos a acercar a lo que estamos trabajando. Dentro del plan estratégico La Plata 2030 hubiera sido deseado, por ejemplo, que se incluyera el traslado de la terminal de ómnibus como propuesta, ¿no? Porque sería interesante, dado que, por lo que yo estuve viendo en algunas comisiones, en una comisión, no me voy a hacer el agrandado, estuvieron trabajando ya un análisis de la terminal. Entonces, supongamos que en el plan estratégico hubieran decidido que, dado que la terminal de ómnibus está puesta hoy en un lugar céntrico de la ciudad y que genera inconvenientes en la movilidad para acceder y entrar y salir los micros, ¿no?, es necesaria trasladarla. Esa es una decisión que puede surgir en el marco de un plan estratégico, que dentro de la planificación normativa nosotros deberíamos estudiar cuál sería la localización más adecuada, por un lado, para ese traslado, y por el otro, qué rol o cómo reactivaríamos, cómo refuncionalizaríamos ese lugar que nos dejó la terminal que va a ser trasladada. Porque ese sector, si uno lo mira desde el punto de vista de lo físico y lo social, generalmente en torno a las terminales se genera un ambiente degradado. Entonces, pensar cómo ese sector que está a 3 cuadras, 4 cuadras del centro, puede refuncionalizarse, es parte de la planificación normativa. ¿Desde qué escala? A nivel territorial, la planificación territorial nos va a permitir definir cuál es la mejor localización que podemos elegir para esa nueva terminal. Necesitamos sí o sí la escala territorial, ampliar el panorama, irnos del sector para poder decidir su localización. A escala urbana, tendremos que pensar, a nivel de la planificación urbana, tenemos que pensar, bueno, y ahora, por ejemplo, el sector que la va a recibir, ¿cuál sería la manera de recibirla para que genere menos impacto y se articule o potencie un sector? El sector que queda vacío, que es en el que van a trabajar ustedes, a nivel de la planificación urbana, tendríamos que pensar, bien, ¿qué rol le podemos dar a este sector? Porque antes era un sector destinado a la estación de micro, a la movilidad, tenía un rol en la estructura urbana de la ciudad. Ahora,
¿cuál va a ser el nuevo rol que le podemos pensar a ese sector de la ciudad? Esa es la pregunta que deberíamos empezar a trabajar a escala urbana. Y a escala de planificación física, ¿cuáles son las acciones que deberíamos pensar, los proyectos que deberíamos incorporar en ese sector para que cumpla ese rol a escala urbana? Voy a poner un shopping, voy a poner un centro cultural, le voy a dar una connotación sanitaria, voy a poner un hospital. Estoy pensando en voz alta, así en general. ¿Qué rol va a tener ese sector? Y va a ser fundamental el programa que decida la gestión que está llevando a cabo, en este caso municipal, otorgarle ese predio, ese suelo, ese terreno vacante que queda en un lugar importantísimo y estratégico de la ciudad. Porque ¿en qué sector de la ciudad es muy poco factible conseguir parcelas unificadas de ese tamaño? En las áreas centrales de las ciudades. Con lo cual, es muy importante pensar el programa con el cual vamos a pensar esa reactivación, esa refuncionalización del sector. Entonces, fíjense acá cómo fuimos articulando distintos niveles de la planificación. Si vos me decís, ¿dónde estaba Miguel? Hay una que me faltó abordar, que es la planificación sectorial dentro del cuadro, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasaría de la planificación sectorial? ¿Por qué estamos abordando, gracias Guille, un genio, ¿por qué estamos abordando el tema de la planificación sectorial? Porque es un problema sectorial del transporte y la movilidad, en principio, porque estaba una decisión de la planificación normativa, de estratégica, fue decir trasladarla a la terminal. Entonces, surge desde la movilidad, desde el transporte. Ahora, ese hecho que surge de la planificación sectorial, nosotros le debemos dar una connotación integral. Fíjense que yo hablé de manera integrada en las distintas escalas, en las distintas planificaciones, en los distintos roles que puede tener ese sector, pero surge este problema de planificación, qué rol le vamos a dar a ese sector, a ese vacío que queda por el traslado de la terminal, qué rol le vamos a dar a ese sector de la ciudad, ya mirado a nivel de escala urbana, ya salimos de la planificación sectorial. El problema a planificar surge por una decisión de la planificación sectorial. Pero el abordaje y la resolución se lo tenemos que dar a nivel de las otras escalas, de la planificación territorial, como expliqué, para ver dónde localizamos y cómo ese sector que elijamos recibe esa terminal, y eso lo van a hacer en plan 2. A escala de planificación, planeamiento urbano, planificación urbana, como van a trabajar ustedes, preguntándonos a partir del diagnóstico, de entender ese sector, de comprenderlo, qué rol cumple hoy en la estructura física de la ciudad, cuál es el rol que le podríamos dar a partir de pensar el programa que va a ser el regenerador o el proyecto ancla para reactivar ese sector hoy degradado porque tiene una terminal de ómnibus. Pero quizás, si pensamos bien el programa, ese sector puede reactivarse. Para que ustedes me entiendan esto y lo verifiquen, por lo menos si son de La Plata. Pasó algo similar, podríamos tomar como ejemplo el caso de Isla Malvina. Ahí en Islas Malvinas, por mucho tiempo, fue un centro clandestino de detención durante la dictadura. Un determinado gobierno decide incorporar ese espacio
transformar lo que era todo un murallón, transformarlo en un espacio de uso social, ¿no? Y abrirlo como una plaza más o parque a la ciudad. Esa decisión política y de gestión permite hoy que muchos ciudadanos accedan a ese lugar y tengan presente la memoria a partir de haber restaurado el lugar principal, la casa central, y por otra parte ha generado una reactivación de todo el barrio. Como una intervención, una decisión política puede hacer que un sector que estaba degradado, ahora tenga una revitalización, un nuevo uso, una refuncionalización. Esa transformación es la que nos debemos como arquitectos poder imaginar. Y les aseguro que somos los únicos que tenemos esa capacidad, porque somos los que dominamos el espacio. Todas las demás disciplinas son súper necesarias, pero ese poder de imaginar la transformación lo aprendemos desde el primer año y nos acompaña hasta el resto de nuestras vidas. Y ese es la fuerza y la potencialidad del arquitecto, imaginarse la transformación, imaginarse cómo un sector hoy está así y mañana está así. Y hoy tenemos herramientas para mostrar eso, porque hoy tenemos todas las más medias que te muestran todos los programas, las simulaciones y todo, que vos podés mostrar casi como si fuera real, con la imagen y los renders, ese sector transformado. O sea, ¿para qué? Para en una estrategia participativa poder mostrársela y convencer a los vecinos del lugar. Hoy es esto, miren lo que podría ser. Bueno, ahí traté de articular un poquito los distintos tipos de planificación que presentó con algunos desajustes, y está muy bien, Miguel, con lo que ustedes tienen que van a trabajar durante el ciclo lectivo. Y paro para que me sigan preguntando, porque si no yo me embalo y hablo y no era la idea. Digamos, la idea es que me pregunten. Que no sea un monólogo, ya me escucharon un montón. ¿Te quedó más claro, Miguel? ¿Sí? Bueno, es importante que ese cuadro lo miren, lo estudien, porque es pregunta de final. ¿Sí? Así yo les voy diciendo también cuáles son los temas fundamentales del final, en esta unidad temática. Ya que madrugaron y me escucharon no sé cuánto tiempo escuchándome y todavía me están acompañando hoy, son unos estoicos. La verdad que no sé cuánto hay, 150 son estoicos. 150. Son estoicos. Juan, acá hicieron un par de preguntas en el chat. No Dale, sé si dice, tirámela. Sebastián Sayar dice, otorgar créditos hipotecarios podría considerarse como planificación no normativa y estratégica. No sé, Sebastián, si la querés ampliar un poquito, dale, ya que está. Seba, ¿dónde andás? Por acá, ¿cómo andan? Hola, Seba. Sí, más que nada al principio cuando empezaste a desarrollarlo, bueno, no, esto de que quizás no son normativas, no son de regulación la planificación, pero desde la gestión hay como una acción que va a tener un impacto en el espacio. Entonces, otorgar créditos hipotecarios quizás está más, la base de esa decisión por parte de la gestión es más sobre otra dimensión que no es la nuestra, pero tiene un impacto en la nuestra. Bien, Seba, de ahí saco de lo que dijiste el concepto de gestión, que está en la primera parte de conceptos centrales, que son todas las acciones que se ponen en marcha para poder implementar o transformar la realidad, un concepto que está desarrollado. Y por el otro, la tuya sería una política de promoción en el marco de este plan sectorial, de este sector, no de sectorial de transporte, sino plan de sector para ese sector. Por ejemplo, puede ser que el gobierno municipal decida otorgar créditos hipotecarios para refuncionalizar las viviendas del sector y de esa manera poder pintarlas, refuncionalizarlas, renovarlas,
¿sí? Por ejemplo, podría ser una política de promoción financiera para que ese sector que hoy está degradado empiece a transformarse. Por ejemplo, Puede ser, sí, Valentina. sí, puede ser que el año pasado lo hayamos visto como algo de planificación indirecta o algo así. Sí, claro, son todas, hay dos tipos de acciones, directas e indirectas. Las directas son las de intervención sobre el territorio, físicas, ¿sí? Que transforman las acciones que producen una materialidad, ¿sí? Que producen un hecho físico. Y las indirectas son, por ejemplo, las económicas, las regulatorias, ¿sí? Una norma, por ejemplo, no es una intervención directa. El código de edificación que lo vamos a ver, el código de edificación que lo vamos a ver en la unidad temática que viene, pero te prefigura una forma, que después, de manera indirecta, te prefigura la forma, que después, de manera directa, el arquitecto, cuando interviene, termina de darle forma a ese código que fue indirecto. ¿Me van entendiendo lo indirecto y lo directo? Valentina. Sí, se entendió. No, porque por ahí, viste, me enrosqué explicándolo. Bien, entonces, ahí lo que estamos viendo ya son acciones para la gestión, para poder pensar la implementación del plan que estaríamos desarrollando como parte final del trabajo práctico 3. ¿Sí? La pregunta que hizo Sebastián, me parece muy bien. Introdujo el concepto de gestión, me pareció bárbaro. A ver, ¿qué otras preguntas les puedo hacer de lo que hemos hablado? ¿Qué entienden? ¿Cuál es la naturaleza de la planificación territorial? Clic, clic. Qué pregunta difícil, Juan. No nos despertaste todavía. Ese punto que desarrollé, ¿cuál es la naturaleza de la planificación territorial? ¿Y de la planificación física? ¿Cuál es la esencia? ¿Para qué usamos, por ejemplo, la planificación física? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué hace la planificación física? Ya lo hemos hablado, estamos hablando sobre todas las acciones directas, indirectas. Para reducir los riesgos, o sea, de cuando hacemos una acción que sea para transformar para bien y reducir los riesgos de que salga mal. Bien, o sea que podríamos decir que lo que haría la planificación física sería como pensar cómo esa realidad, ese sector, se podría mejorar, optimizar, potenciar a partir de un proyecto de ordenamiento físico, de una propuesta física para el sector. Entonces, Claro, optimiza de qué manera la sociedad se asenta o se apropia de la naturaleza, digamos. De qué Mejor parte la de la calidad. definición. bien, Ariel, eso si fuera un territorio no ocupado, si un espacio no ocupado. Claro, sí. Si trabajáramos sobre un espacio ocupado, también la planificación física debería permitir ordenar, mejorar, introducir cambios en determinados sectores, ¿no? Que tengan problemas. Por Sí, sí, ejemplo, en este que estamos hablando, es un sector que va a liberar un espacio producto de una política de movilidad y transporte, una decisión estratégica acordada por diferentes actores, y tenemos que ver cómo revitalizamos física y económicamente ese sector. Entonces, es una acción que vamos a tener que pensar, por ejemplo, cómo será el nuevo sistema de movimiento en el sector, ya que no va a haber micros. Vamos a tener que pensar cuáles son los usos
que serían adecuados para ese sector. Vamos a tener que pensar qué densidades, cuánta población debería alojarse en ese sector. Vamos a tener que pensar cuál es la forma urbana, cuál es la morfología que podría llegar a tener ese sector. Una consulta, ¿todo eso sería parte, digamos, del diagnóstico que uno hace previo a justamente pensar o planificar algo para el sector? Claro, si vos haces un diagnóstico de tipo multidimensional, que estamos hablando, que hoy dije, es decir, miro distintas dimensiones, distintos layers o capas de toda esa realidad, porque ustedes se presentan y miran una realidad. Ahora esa realidad, ese hecho físico, tiene una historia que lo generó, y por eso está así, un proceso histórico. Tienen determinantes del medio natural que tendrán que analizar, se inunda, no se inunda, en este caso en esta ciudad, tiene pendiente, no tiene pendiente, hay espacios verdes, no hay espacios verdes, hay cuestiones de la naturaleza que habrá que entender, habrá cuestiones de la ocupación que se ha hecho de ese lugar que entender. ¿Cómo fue ese proceso de ocupación? ¿Cuándo apareció la terminal ahí? ¿Qué pasaba antes de la terminal? ¿En el momento que apareció la terminal era un buen lugar o no? Quizás en su momento estaba puesto en un lugar buen decidido, quizás ahora quedó en un lugar que no es correcto. ¿Cómo fue la ocupación desde que se instaló la terminal hasta ahora? ¿Fue una relación pacífica? O sea, ¿se convivieron los usos residenciales con los usos, con el transporte y con una estación de ómnibus de larga y media distancia? ¿O empezó a expulsar a la gente que habitaba ahí y se empezó a transformar con otros usos ese sector? ¿Qué pasó con la morfología? ¿Siguió creciendo? ¿Se renovó? ¿O eso quedó congelado en el tiempo? Bueno, Nosotros si me hago... en el grupo, profe, por lo que Lucas, vimos, sí, que te quería decir que esto que estás diciendo, cuando estuvimos haciendo el análisis del sitio, notábamos por ahí que todo el cúmulo de gente que mueve la terminal, depende por ahí también de los horarios, también mucho de los micros, y como que la zona depende exclusivamente de ese movimiento, digamos. Y mismo pasa con los residentes, por ahí viviendas, no se entiende mucho, hay locales con viviendas, es como que hay una zona medio indeterminada todavía, entre si es residencial o si es por ahí más locales. Eso es algo que notamos un poco en el análisis. bueno, Lucas, está bueno. Fíjate que vos recién, tu equipo está recién entendiendo el problema y empezándolo a ver. ¿Te imaginás que cuando en el práctico 3 hagamos el diagnóstico lo vamos a estudiar más en profundidad? Ustedes ya están viendo, como en este prediagnóstico, que después vamos a hablar, que es un prediagnóstico, en este primer acercamiento al problema, ya están viendo ciertos componentes del problema, o dimensiones del problema. Obviamente que la idea es que lo vayamos enriqueciendo esta primera mirada. Ustedes encontraron eso, otro grupo pondrá el acento en otro aspecto o dimensión del problema, y así, de manera colectiva, vamos a ir construyendo una mirada más integrada del problema. Porque no hay que ser arrogante y pensar que vos solo vas a ver todo el problema. O sea, claro, esa era una consulta que también te quería hacer, porque el diagnóstico va a abarcar muchas posibilidades de problemáticas. Eso va a ser como un conjunto entre, como decías, lo histórico, lo actual, los cambios que se van dando en la misma ciudad, es todo un conjunto de cosas, digamos. exacto. Eso lo vamos a ver, pero en la unidad 3. O sea, con lo cual vamos a aprender a hacer un diagnóstico. Y yo en la unidad 2 les voy a contar cómo es un proceso de planificación.
y cómo se inserta el diagnóstico en el marco de un proceso de planificación y para qué sirven. Todo Claro. eso se lo voy a contar se lo voy a contar y lo voy a charlar con ustedes si se vangan a escucharme mi clase y después se levantan temprano para volver a hablar, digamos. Todo eso. Son estoicos, yo digo, lo que pasa en esas, chao. O sea, si me resisten a mí, resisten cualquier cosa, digamos. Pero bueno, es así. Muy bien, Lucas. Vamos entrando en el problema. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Muy Igual bien. yo creo que esa poca definición que tiene el sitio, digamos, o esa gran diversidad de usos que tiene, se ve justamente al conflicto de usos que hay debido a la terminal, ¿no? Como a raíz del avance de todo lo que es el espacio residencial comienza a tener conflicto con la terminal, lugar donde también comienzan a haber otro tipo de locales que sirven a esa terminal, ¿no? Entonces es como que deja de tener definición porque hay una mancha residencial que comienza a avanzar sobre esta terminal y ya el espacio no es tan definido porque está ese conflicto. No sé si me equivoco. No, Florencia, muy clara, impresionante, muy bien. Es claro, es uno de los temas que aborda la planificación física, los conflictos de usos, las incompatibilidades de usos. Es uno de los problemas que aborda la planificación física y que debe atender sobre un hecho ya consumado. Porque no estamos planificando un sector ex novo, nuevo. Acá estamos viendo cómo un proceso histórico acumulado en el tiempo ha generado este problema. Y cómo, a partir de una decisión política de realojar la terminal, nos brinda la posibilidad de pensar en su resolución, dado que ese conflicto o esa incompatibilidad entre usos, terminal de ómnibus y residencia, se estaría diluyendo. Ahora trataremos de no poner otro uso que genere conflicto. Por ejemplo, no voy a poner una industria contaminante ahí. Pongo así bien bruto para que entendamos, que bien por el absurdo, bien por el extremo, para que hay que pensar cuál es el uso que realmente no va a generar conflictos o incompatibilidades, como vos decís, Florencia, sino que al contrario, lo va a revitalizar, va a iniciar un proceso de renovación urbana muy importante. En este sentido, y como me está quedando poco tiempo, nosotros vamos a invitar nosotros vamos a tomar como ejemplo Mar del Plata. ¿Por qué vamos a tomar como ejemplo Mar del Plata? Porque Mar del Plata ya pasó por un proceso similar al nuestro. Entonces nos parecía, que es una escala de ciudad intermedia, que si bien no está conurbada, no está metropolizada como La Plata, pero es una escala de ciudad intermedia, parecida en dimensión a lo que es La Plata, digamos en cuanto a ciudad intermedia, y que han decidido trasladar su terminal de ómnibus y refuncionalizar y revitalizar el predio y el entorno del predio en donde estaba. En este sentido vamos a invitar, o va a participar el arquitecto Jerónimo Mariani, que fue el que realizó el proyecto Aldey. Y bueno, y la intención de invitarlo a Jerónimo, aparte de ser un amigo, es para que nos explique ese proceso de transformación en ese sector de la ciudad de Mar del Plata, cómo fue, cómo se llegó, cuáles fueron los resultados, y para que vean el rol del arquitecto en la intervención y transformación de la ciudad. Ahí tenemos un estudio de arquitectura, el más importante, el más reconocido de Mar del Plata, operando o interviniendo en un proceso de planificación, que fue pensado a escala municipal y a escala nacional, porque a nivel nacional, como surge acá, hay una iniciativa de trasladar la terminal. El municipio acompaña esa decisión y al momento de hacer el proyecto en función del programa que se define
para ese predio que ocupaba la ex terminal de ómnibus, aparece un estudio de arquitectura resolviendo el tema. Entonces ahí lo que vemos, que los arquitectos nos podemos mover en distintas escalas o ámbitos de nuestra práctica profesional. Podemos trabajar a nivel de la arquitectura, resolviendo un edificio, o escala urbanística o de urbanismo, pensando la transformación del sector. Tenemos esa potencia. Podemos trabajar a escala urbana, a escala territorial, cuando estén en plan 2, o a nivel de arquitecto, de arquitectura, resolviendo el edificio. Esas son las múltiples capacidades o incumbencias que tenemos, que es en uno de los puntos del tema de hoy. Bueno, me quedaría una pregunta nada más, así no los aburro más, porque sé que a las 10 tienen que pasar a la comisión, y agradecerles que se hayan levantado para escucharme. Eso para mí es una satisfacción tan grande, porque ¿saben lo que es armar teórico para hablarle a una pantalla? Es horrible, es horrible, es horrible. No saber si se te duermen, no saber si están despiertos, si les causa interés lo que estás diciendo. Es horrible. No se imaginan esta virtualidad lo feo que es. Bueno, Pablo Álvarez, que está ahí. Yo tengo algo ahí para contar a lo que dijiste, porque vi que lo repetiste como varias veces eso o el miedo de que nos estemos aburriendo, o de las teóricas si son muy largas. Es un karma mío, Ariel. Es un karma mío. Sí, lo sé, pero quería aclarártelo, porque al menos en mi caso yo vengo de cursar territoriales en otra cátedra, lo cual, bueno, mi decisión por cambiarme básicamente y no seguir en plan, digamos, en lo mismo, fue por una cuestión de que al menos a mi parecer y a algunos de los compañeros que intercambiamos la misma opinión, no terminaban de ser del todo claro, y por cuestiones de organización y comunicación se nos dificultaba bastante poder llevar a cabo una cursada dentro de todo cómoda. Al menos en esta primera parte, me pareció que la cátedra está muy organizada, y en cuanto a lo que es las teóricas, en mi caso me parece que es súper claro, y también es con el tema de ir mostrando diapositivas y el tema de la organización de los cuadros, me parece que también es súper llevadero, o sea, en ese sentido. Y esta charla también estuvo buena, si bien estamos un poco tímidos, que nos cuesta soltarnos un poco al ver que somos tanto para poder hablar, también se rescatan cosas como para ir haciendo un punteo y también ir orientándonos para qué lado tenemos que ir. Así que en ese caso es como que nada, está bueno. O sea, Ariel, me vas a hacer llorar y me voy a tomar un vino después de tu participación. Muchas gracias. No, pero es más que nada, viste, porque cada uno, o sea, yo entiendo, tampoco sabía si decirlo, porque bueno, después el resto va a decir, mirá, que chupa media, pero no. ¿Qué chupa media? Y sí, te lo van a decir, pero yo te lo agradezco, Ariel, porque no, es por una cuestión de empatizar un poco, porque sé que, bueno, para ustedes también hablar en una pantalla, bueno, en mi caso yo no tengo cámara ahora, pero es complicado, así que, no, de mi parte está muy bueno. Gracias, Ariel. Y hacemos un esfuerzo grande todo el cuerpo docente, de JTP, Gabriela, que se suma en este rol ahora, y todo el cuerpo docente, hacemos un gran esfuerzo para que ustedes, dentro de esta anormalidad que nos toca vivir, tengan la cursada lo más normal posible. Ese es el objetivo que tiene esta cátedra. Y estar cerca de ustedes, ¿sí? Si tienen algún problema, no duden de compartirlo con su docente, porque estamos en un contexto totalmente anormal. Pueden estar viviendo con algún pariente que tiene COVID, pueden estar viviendo con gente que no tienen simultaneidad, que necesitan las computadoras. Hay miles de problemas que no nos podemos imaginar. Entonces, todo lo que sea acercar al estudiante y tener empatía, como vos decís, bueno, esta cátedra estará presente, porque todos los docentes están con ese perfil, o sea que buenísimo. ¿Alguien más quiere participar en este cierre? No para decir eso, lo que quiera. Críticas también sirve, porque las críticas a nosotros nos ayudan para ser mejores. No, si quieren criticar, nos viene bárbaro,
porque no es que lo vamos a marcar, ni a Ariel lo vamos a marcar porque es un adulador, ni al que haga una crítica lo vamos a marcar, porque gracias a la crítica nosotros mejoramos. Es la única manera, porque si no yo me puedo creer que di la mejor clase o la peor clase, y eso, es la única respuesta la tengo en ustedes. Si no, son imaginarios míos, hipótesis. Se imaginan como arquitectos, imaginarios tenemos miles, porque vivimos imaginando los arquitectos. Así que bueno, no sé si Juan, alguien... Sí, si me permitís, dígame. antes de cerrar, y tomando de alguna manera la preocupación que Guille planteó al inicio de la charla, me gustaría retomar todos estos puntos que vos trabajaste en la teórica, que está colgada, que la pueden volver a ver millones de veces, parar, acelerar. Sabemos que a veces ponen a 1.5, todas estas cuestiones las hemos ido aprendiendo a partir de la virtualidad del año pasado. Ustedes y nosotros nos fuimos capacitando y encontrando la manera de hacer, de poder cursar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nomás quería significar la teórica que está colgada, esta charla que pretende, o sea, está este espacio que está disponible y lo vamos a seguir reproduciendo en las próximas teóricas. También están nuestros canales de comunicación a través del mail. Ustedes se pueden comunicar directamente con Juan o con el que quieran, y a través de sus docentes, por supuesto, que son los que llevan las riendas de cada una de las comisiones. Y solamente quería decir, bueno, ¿qué pretendemos con este primer trabajo práctico de la unidad temática 1? Y bueno, estos conceptos que Juan explicitó en la teoría, que tratamos de hacer el juego de la planificación, darle contenido a la planificación sectorial, la planificación territorial, cuál es el rol del arquitecto, esto que nosotros definimos palabras claves, son las que pretendemos que ustedes, con esta teoría, la charla, el trabajo que hacen con los docentes y toda la bibliografía, amasen estos conceptos, los carguen de contenido. Eso es lo que pretendemos de este primer trabajo práctico. Es aproximarnos, digamos, a qué quiere decir planificación, qué es, cómo se entiende la planificación sectorial y la planificación territorial. Tiene que ver también con cómo nosotros como arquitectos o arquitectos en formación, digamos, encaramos estos problemas que son urbanos porque se dan en la ciudad. Y por eso tomamos como ejemplo, el disparador es este ejemplo de la terminal, analizar un sector urbano, reconocer otras experiencias. Ustedes han recuperado en el trabajo en las comisiones en algunas ciudades de origen de ustedes, y esa diversidad que aporta también pensar, bueno, ¿qué pasa con otras terminales en otros lugares que no son La Plata, que no es Mar del Plata? ¿Qué pasa con otras terminales? Bueno, ese problema urbano es el disparador para empezar a cargar de contenido qué quiere decir un problema urbano y cómo actúa el arquitecto dentro de ese problema urbano. ¿Qué significa la planificación? Eso es lo que pretendemos con este trabajo, que es chiquito, que es introductorio, es muy corto, tiene 4 clases, y que todavía lo seguimos trabajando. Por eso nos pareció muy pertinente esta clase, esta charla, digamos, con Juan, para que ustedes, bueno, estas dudas que empiezan a aparecer, que tienen que ver con cómo leemos la teoría, cómo amasamos estos conceptos. Nosotros necesitamos que teoría y práctica vayan juntos para cargarlo de contenido, porque para eso estamos en la universidad. Entonces, bueno, solamente quería, no sé si tienen alguna otra pregunta, también la pueden seguir a través del mail, y si no, con sus docentes que bueno, están para eso, y a través de sus, de las plataformas o la metodología que han seleccionado para sacar sus dudas, para trabajar en las comisiones, o el aula web para nosotros también es una herramienta muy importante. Ustedes ahí tienen también mucha información y también se pueden seguir comunicando con nosotros. Solamente quería, digamos, meter el práctico en esta teoría para retomar este trabajo que estuviste haciendo vos, Juan, sobre amasar teoría y práctica y tratar de llevarlo como una escala
de trabajo más abordable. Sí, perfecto, Gaby. La idea era que mi clase era tratar de juntar los conceptos teóricos con la realidad. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que, para que vean que no va separada la teoría de la realidad, nos ayuda a interpretar la realidad. Bueno, y para cerrar, antes de despedirme, planificar, la clase termina con, planificar es conocimiento más acción. Conocimiento es ese diagnóstico que Ariel nos decía, o Lucas, ¿sí? Conocer profundamente la realidad, y la acción es la gestión que introdujo Sebastián. Entonces, como cierre de esta clase, y para agradecerles el tiempo dedicado y haber conocido, interactuado con algunos de ustedes, espero que la próxima unidad temática, que también me van a escuchar a mí, que vamos a hacer una clase de este tipo, estén más ¿cómo se dice?, menos vergonzosos, y que vean que yo soy como uno más de ustedes, y me gusta interactuar y charlar, y bueno, y alguna chiste meto, o sea, soy de carne y hueso, o sea, como ustedes, no soy nada de sí. Con lo cual me gusta que sean sencillos, que hablen, que prendan las cámaras, y bueno, y que espero, y el objetivo que tenemos en esta cátedra es que no vean a esta materia como un plomo, que vean como una materia que realmente les ayuda al taller de arquitectura. Quien les habla tiene un taller de arquitectura, por lo cual sé muy bien la importancia que tiene esta materia, ¿sí? Con lo cual también sé que les damos todas las herramientas para un proyecto final de carrera, que tanto les cuesta realizar. Con lo cual, y que Gaby está ahora en una de las unidades de asesoramiento por el área de planeamiento, de planificación. Con lo cual, nosotros no vemos escindida esta materia de los talleres de arquitectura. Yo no me puedo dividir en profesor de arquitectura y en profesor de planeamiento. Sería un loco, no sé cómo se dice, un bipolar, digamos. Soy una misma persona que estoy enseñando arquitectura y urbanismo o planificación en este caso, porque es la escala que me he formado y en la cual me interesa abordar. Y con esta pasión con la cual yo la he estudiado, me gustaría transferírsela a ustedes, que es una materia que tiene un contenido social importantísimo. Porque desde el punto de vista de la arquitectura, tiene un contenido social, sí, claro, resolvemos las necesidades de un comitente, que puede ser complejo, grande, pero acá le estamos tratando de resolver a una sociedad el problema, a un sector, a una población más amplia. Tiene todo ese contenido. Por eso, en su momento, cuando descubrí esta materia, dije, esto es lo que tengo que estudiar. Y me doctoré en estos temas. Así que les mando un beso grande, y me encantó interactuar, y no lo entretengo más. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe, nos vemos. Gracias.